Bueno, vamos a comenzar entonces a grabar. También vamos a grabar en la compu. Bien. Bueno, buenas tardes a todas las que están y las que se van a sumar después, o que van a ver después grabado el video de la masterclass. Estoy muy contenta, estuve preparando esta clase, ya hacía varios meses que venía armando la formación. Me presento para las que no me conocen, soy Marisa Merlos, soy astróloga, también soy terapeuta holística. Hace varios años que ya vengo trabajando en toda el área del holístico. Soy también licenciada en comunicación social y tengo una maestría en análisis del discurso, por lo que todo lo que tiene que ver con los lenguajes simbólicos es algo que me apasiona, bueno, de siempre. Y en particular la astrología desde muy, muy, muy pequeña. Siempre me acompañaron, digamos, cuando era más chica, obviamente los horóscopos, que es a lo que uno accede en primer lugar, y luego, bueno, libros de astrología, y ya de más grande comencé a estudiar primero de manera autodidacta, que un poco les cuento ahí en el programa, les conté un poquitito, un poco mi recorrido de manera un poco muy sintética. De manera autodidacta estuve, bueno, casi toda la vida, pero en el 2011 como me puse de lleno y luego comencé a tomar clases con distintos profesores y distintas miradas. Algo que a mí en general siempre me llamó la atención de la astrología y que es lo que me interesa en este formato que les estoy presentando, es la mirada integral, ¿no? El ver la historia, la sociedad, lo que vivimos en la Tierra como un todo. Estaba muy acostumbrada al estudio académico en el que vemos todo, ¿no?, como compartimentos estancos. Por este lado la sociología, por este lado la antropología, por allá la psicología, ¿no? Y eso siempre me pareció como una mirada, ¿no?, demasiado como sesgada y que uno tiene como unos anteojos muy, muy, muy así. Y con la astrología pude ver, si alguien me parece que me está preguntando acá para el ingreso, con la astrología pude ver que podíamos tener esta mirada integral. Ay, perdón que acá alguien me está preguntando voy a pausar un momentito la grabación. Seguimos con la grabación. Bien, entonces les decía que algo que siempre me apasionó de la astrología es esta mirada integral y que tiene que ver con los orígenes mismos de la astrología, porque cuando surge la astrología, surge obviamente en la antigüedad, surge muy ligada a las necesidades, ¿sí?, naturales de algún modo de las culturas, que tenían que guiarse por lo que el cielo les iba diciendo para su vida, para sobrevivir, para las cosechas, ¿sí?, para los traslados, se guiaban por la luna llena, se guiaban, bueno, si había eclipses, bueno, sabían que no había que hacer nada, corría peligro la vida del rey, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces el inicio de la astrología está muy signado por, digamos, las necesidades sociales, lo que una sociedad necesitaba para sobrevivir. No se conocía, ustedes imagínense, en la antigüedad, en los hombres antiguos, hombres y mujeres antiguos, culturas antiguas, que todavía no tenían demasiado conocimiento, lo que significaba un eclipse, que de golpe el sol desaparecía, lo que significaban las tormentas, ¿no? Bueno, que de golpe el sol desaparecía, ¿no?, del horizonte, al otro día volvía a nacer, ¿no? Entonces, bueno, la astrología está un poco vinculada en su inicio con estas necesidades de supervivencia de una cultura, y luego, con ya culturas más avanzadas de la antigüedad, que ya tenían muchos conocimientos, como todas las del antiguo Egipto, todas las culturas de la Mesopotamia, que es donde surge la astrología, y luego de la antigua Grecia, de la India. Bueno, todas estas culturas, más que nada la astrología, estaba vinculada con
el modo en que, digamos, podía servir para los reyes, para los gobernantes, para llevar a cabo todas sus hazañas. No existía la astrología como ahora, ¿no? Una astrología para todo el mundo, popular, y que todos nos hacemos la carta natal y que todos estudiamos. Entonces, tiene ese formato de inicio, de alguna manera, la astrología. Y luego, con los años, se fueron incorporando muchas otras miradas, se fue complejizando. En la antigüedad hubo muchísimas corrientes, después los árabes tuvieron un avance impresionante en la astrología, luego en la Edad Media fue un poco acallada la astrología, sobre todo luego con la Inquisición, pero en los templos, en los lugares cerrados se seguía estudiando y muchos de los estudiosos pertenecían a esos ambientes recluidos, ¿no? Que seguían estudiando la astrología. Ya en el siglo XX, siglo XIX, comienza a abrirse el campo de la astrología, comienza a hacerse más popular, comienzan a surgir algunos astrólogos que comenzaron a brindar este saber a otras personas que no fueran solamente los reyes, o la gente muy importante, gente poderosa por ahí con dinero para poder pagar, pero que era entre comillas, un plebeyo, ¿no? Entonces, bueno, y ya en el siglo XX se populariza un estilo de astrología que tiene que ver con lo mediático. Cuando surgen los diarios impresos, ahí a un astrólogo se le ocurrió publicar horóscopos de acuerdo al signo, pero claro, decía, ¿cómo puedo hacer un horóscopo para todo el mundo? Se basó en el signo solar, porque era lo más sencillo. Para, digamos, guiarse por el signo ascendente hay que saber la hora de nacimiento. Entonces siguió por el signo solar. Este horóscopo que se popularizó a inicios del siglo XX y que siguió y sigue hoy en día, fue un poco, digamos, un tipo de astrología que encasilló a la astrología como, bueno, un divertimento de alguna manera, y la bajó un poco de categoría del estudio profundo que era la astrología. Luego, además que obviamente se guiaba solamente por el sol, y ya vamos a ver ahora que somos mucho más que el sol, ¿sí? No solo somos el sol. Entonces, bueno, con el auge de la psicología en el siglo XX, se comenzó a ampliar la mirada, por ahí más tradicional, ligada a lo predictivo que tenía la astrología, y comenzó a visualizarse este saber de una manera que pudiera incorporarse al autoconocimiento, al conocerse, al entender un poco cuál es el sentido, ¿sí?, de la vida para cualquiera de nosotros. Inclusive Carl Jung, el famoso psicoanalista, por los años 30, él estudió astrología, además de tarot y otros lenguajes sagrados, así esotéricos. Bueno, y él incorporó a sus estudios la astrología y lo fue vinculando con su tipo de psicología transpersonal. Entonces se fue, digamos, la astrología vinculando más ya un lenguaje más humanístico, más psicológico. Luego, más adelante, con el auge de todas las terapias holísticas, alternativas, que se volvió a rever todo lo que tenía que ver con la idea del karma y del dharma que venía de Oriente, sobre todo que venía de la India, bueno, ahí la astrología otra vez como que recuperó parte de su mirada de una astrología del alma, ¿no? Una astrología esotérica, que ya había algunos astrólogos que venían trabajando en este sentido, como Alice Bailey. Bueno, entonces se retomó una astrología en este sentido y cada vez más se comenzó una tendencia integradora de la astrología.
De cualquier manera, por supuesto, hay muchas escuelas que se especializan en uno u otro formato. Algunos trabajan más, por ejemplo, en Estados Unidos está muy de moda, está volviendo otra vez la astrología helenística tradicional. Se está trabajando muchísimo con la astrología helenística. En Argentina, por ejemplo, es muy fuerte el peso de la astrología humanista, en la mayoría de las escuelas. Y luego hay algunas corrientes, hay algunas escuelas que comenzaron a trabajar mucho también desde lo que sería la astrología kármica. Paralelamente a esto, hay otra astrología, que es la astrología védica, la astrología hindú, que también ellos trabajan desde siempre, desde el punto de vista kármico. Es esencial, digamos, a la astrología védica. Pero ellos no trabajan digamos, con el zodíaco, sino con las constelaciones. Vamos a ver eso después, esa diferencia. Entonces, la carta que trabajan con la astrología védica es la carta sideral, la carta de las estrellas. Nosotros hacemos astrología zodiacal, que se basa en las estaciones, en el equinoccio, que es cuando comienza el año astrológico, el equinoccio de Aries. ¿Sí? Entonces, después les vamos a ver esta diferencia, sobre todo en la formación, en la primera clase les voy a explicar bien en detalle todo esto, pero ahora lo vamos a ver también un poquito de manera rápida para que lo puedan entender. Entonces, bueno, una mirada integral, orgánica, ¿no? O sea, que poder verla como una totalidad, con un sentido sistémica de la astrología, puede entonces abarcar esa multidimensionalidad de la carta natal. Cuando nosotros nos encontramos con una carta natal, podemos verla desde esas múltiples dimensiones. Podemos ver el sol, ¿no? Por ejemplo, el sol, una persona, el sol en Leo, nos va a estar hablando desde lo tradicional de algunos sentidos, desde lo psicológico y humanístico otros, y desde lo kármico otros sentidos. Y todos están a la vez en la carta. Podemos ver lo que se dice en predictiva, la promesa natal, es decir, uno ve una carta natal de una persona y puede ver claramente las tendencias de esa persona. Más o menos podés ver el desarrollo de posibles caminos de vida. Ahora después está en la decisión de la persona, en el libre albedrío de cómo va a llevar ese recorrido. Y desde lo kármico, ese recorrido está también presente, digamos, en la carta natal un posible mapa que viene con la persona desde su nacimiento, de acuerdo, digamos, a las decisiones previas que tomó esa persona, ¿sí?, a un nivel del alma. ¿Sí? Vamos a ver entonces, por eso también vamos a hablar un poquitito de los nodos de la luna, porque en esta formación es fundamental entender la importancia de los nodos de la luna. Bien, vamos ahora entonces a ir parte por parte. Vamos a ir parte por parte. Entonces, bueno, un poco acá ya les conté que desde la antigüedad la humanidad intentó encontrar las respuestas a sus incógnitas, ¿no?, mirando el cielo. Voy a llevar allá arriba. Ahí está. Entonces, ancladas en la Tierra, ¿no?, las culturas más ancestrales comenzaron a configurar su sistema de supervivencia, ¿no?, mirando un poco el cielo. El mapa del cielo fue una guía para los navegantes. Fíjense que en la astrología también, esto lo vamos a ver después en la formación, en la astrología tradicional antigua era muy importante las estrellas fijas, ¿sí? Se le dice las estrellas fijas a diferencia de los planetas. Planeta significa errante. En la antigüedad se pensaba, hasta que surgió la astrología como saber, que los planetas también eran estrellas, pero veían que se movían en el cielo. Había estrellas fijas y había estrellas errantes, ¿no?, los planetas. Entonces las estrellas fijas son propiamente las estrellas. Fijas, no porque estén fijas, nada está fijo en el universo, todo se mueve.
nos estamos moviendo todos a la vez, nosotros con el Sol con la Vía Láctea, la Vía Láctea con otras constelaciones, todo se está moviendo. Pero están tan lejanas estas estrellas que para nosotros, desde nuestra perspectiva, desde la Tierra, parecen como fijas, ¿sí?, en el cielo. Entonces, uno puede guiarse sabiendo que esa estrella está en determinado lugar, en determinada zona, en determinada hora del día, cuando se pone el sol, cuando sale el sol. Entonces, bueno, las estrellas fijas eran muy importantes en la antigüedad. Hoy en día hemos perdido un poco la costumbre de mirar el cielo. Antes se miraba el cielo porque no tenían otra guía para muchas cosas de la vida cotidiana. Entonces, bueno, también se guiaba por el cielo, sobre todo por los ritmos de la luna, para saber cuándo era propicio sembrar, cuándo era propicio cosechar, de la luna y de las estaciones, ¿verdad? Entonces, durante muchísimo tiempo, la astrología era parte del saber de los sabios, como un saber total, porque los astrólogos eran astrónomos, matemáticos, filósofos, educadores de toda clase, meteorólogos, eran consejeros de los reyes, por eso cuando por ahí se equivocaban con las predicciones, por ahí cortaban la cabeza. Entonces, bueno, era un saber, ¿sí?, holístico. Ya sabemos, en la antigüedad el saber era holístico. Si nosotros vemos los antiguos filósofos, eran filósofos, matemáticos, ¿no? Eran de todo un poco. Imagínense que en esa época, para saber sobre astrología y la importancia de la astrología para la vida, había que saber de astronomía, había que hacer cálculos matemáticos con lo que estaba pasando en el cielo. Entonces, la astrología como lenguaje simbólico del cielo para nosotros aquí en la Tierra era indivisible de la astronomía y de todos esos otros saberes, ¿no? Porque además, la vida en la Tierra se concebía parte del universo, era parte de la naturaleza, ¿no? Cada vez más, desde la modernidad, se fue separando el ser humano de la naturaleza y se vio a la naturaleza, se sigue viendo, se sigue un poco con esta mirada, aunque se está cambiando, la naturaleza como un objeto que se puede manipular para el uso, ¿sí? Se puede manipular, ¿no? Se le aplica tecnología, y en la antigüedad era visto, digamos, como una unidad. Éramos parte de la naturaleza, ¿sí? Éramos parte de la naturaleza. Luego quedó de un lado la naturaleza, del otro lado la cultura. Bien, entonces, bueno, esto un poco ya le conté, lo del horóscopo, los diarios, ¿sí? Esta popularización mediática fue entonces algo que desacreditó mucho a la astrología, porque se basó solamente de una manera reducida en los 12 soles, ¿sí? Los 12 signos, los 12 soles, sin tener en cuenta todo lo demás. Entonces, con el auge de la psicología y esta mirada psicológica y humanística de la astrología, la carta natal comenzó a circular, a surgir de una manera más popular y pasó a convertirse en un símbolo, un mandala único y personal que podía ayudar a cualquier persona a entender su psiquismo, a entender sus dolores, sus desafíos, sus encrucijadas, sus talentos, ¿no? Podía ayudar a fomentar sus potencialidades y a servir como guía en su camino de vida, ¿no? Viendo sus mayores virtudes y sus desafíos más grandes. Bien. Entonces, la carta natal. ¿La carta natal qué es? La carta natal, acá les tengo un dibujito, ¿no? De la carta natal, hasta buscando esto yo. La carta natal es como si fuera una fotografía
como una fotografía del cielo del momento en que nosotros nacimos. ¿Sí? Del momento en que una persona nace, los planetas y las luminarias, Sol y la Luna, estaban en un determinado lugar de la bóveda celeste, en un determinado signo, ¿sí? En un determinado momento, espacio de la franja zodiacal. Entonces, bueno, eso, cuando nosotros nacemos, cuando inhalamos, cuando hacemos nuestra primera respiración, en ese momento queda impregnada en nuestra energía, esa, ¿sí? Esa energía cósmica. Nosotros nacemos y esa energía pasa a ser parte nuestra también, de nuestra energía. Es como si, ¿no? Es una energía que nos acompaña todo el tiempo, toda la vida. Es como si camináramos con nuestra carta natal, ¿no? Nos moviéramos por la vida con nuestra carta natal acompañándonos. Entonces, acá vemos el dibujo de la carta natal, vemos, ¿no? Hay muchos modos de hacerla, por supuesto. Vemos acá los signos que son los signos del zodíaco. Por dentro vemos las divisiones estas con rayitas que son las casas. Y vemos los planetas y otros objetos ahí adentro. Y luego estas rayitas que están acá son los aspectos, las conversaciones entre los planetas. Toda esta imagen, todo este mandala, es lo que queda entonces registrado, ¿sí? Como una fotografía en el momento que nosotros nacimos. Bien, ahora, la carta natal además lo que hace es llevar a 2 dimensiones, ¿sí? El cosmos, cómo estaba todo eso tridimensional, ¿sí? Nosotros cuando estudiamos después, vamos a ver la bóveda celeste, ¿no? Toda la tridimensionalidad que tiene esto, en la carta natal es llevado a 2 dimensiones. Entonces, algunas de las preguntas que nos podemos hacer, ¿en qué parte, ¿no? Estaba el Sol en esa primera inhalación? Ahora, por ejemplo, alguien que nace ahora, el Sol está en Aries, ¿sí? El Sol estaría por aquí, en este sector. Alguien que nace ahora. La Luna, bueno, estamos con la Luna en Leo en este momento. Ya estamos viendo que es una persona con mucho fuego, porque son 2 signos de fuego, ¿sí? Y después habría que ver el ascendente, ¿sí? A esta hora, más o menos, sería un ascendente en Libra, sería un ascendente en Libra, por ejemplo. Entonces, bueno, hay un poco de aire en esta carta con fuego. Y después, bueno, todos los demás planetas. Entonces, la carta natal es un mandala personal y único que integra la energía del cielo y de la tierra en una persona en un instante del tiempo. Y en esta misma carta natal podemos ver esa multidimensionalidad. Podemos ver desde lo tradicional, qué significa cada uno de estos elementos, desde lo psicológico y humanístico, desde lo más kármico y evolutivo. Bien. Ahora después vamos a volver a esa carta. Acá ya, esta imagen me gusta porque acá vemos cómo es esto de la domificación, ¿sí? De llevar la bidimensionalidad, digamos, a la carta, perdón, eso tridimensional a 2 planos, ¿no? A 2 dimensiones. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Acá vemos a la persona en la Tierra, si nació acá, vemos de qué manera el zodíaco, bueno, me fui para, a ver, ¿qué pasó? Ahí. Vemos cómo el zodíaco, ¿sí? Se relaciona con el lugar que nació la persona. Entonces, una persona que nació, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que esto es en el Congo, por ejemplo. Estaba leyendo unas noticias del Congo, justo. Bueno, entonces vamos a ver que para esta persona, a esta hora, vamos a suponer que nació ahora, bueno, el ascendente, sí, va a estar
en, qué sé yo, vamos a suponer que va a estar en Capricornio. ¿Sí? Entonces, otra persona que nació en otra longitud y en otra latitud va a tener otro ascendente, ¿sí? Porque la domificación lo que hace es llevar el cielo a la tierra, ¿sí? Eso lo vamos a ver obviamente con mucho más detalle, ¿no? Lo que hace es poder ubicar ese zodíaco en el lugar preciso donde nació la persona. Por eso, cuando nosotros, es muy importante, cuando nos hacemos la carta natal, dar el lugar de nacimiento y el horario de nacimiento, porque de acuerdo a la hora, la fecha y el lugar, va a ser el ascendente y cómo se distribuyen todas las casas. Las casas a partir del ascendente. El ascendente es el inicio de la rueda zodiacal, marca el instante de nacimiento de esa persona, dado por esa primera inhalación, que se produce en un momento único, y entonces a partir de ahí se distribuye toda la carta natal, ¿sí? La persona nace, aparece acá el ascendente, esta primera casa, y luego las demás casas que le siguen, ¿sí? Entonces, el ascendente. Después vamos a volver a la carta anterior. El ascendente entonces marca el inicio de la casa 1, ¿sí? El inicio de la casa 1, que es la casa de la personalidad, la primer casa. Las casas, ahora vamos a ver, las casas para los antiguos, ¿sí? Eran más que nada en lugares en donde se manifestaba la persona de manera externa, porque había más interés en lo externo y de qué manera lo de afuera impactaba en mí y producía determinadas cosas, ¿no? Porque se buscaba lo predictivo. Entonces, el ascendente, que marca la cúspide de la casa 1, desde ahí comienza, ¿no?, la danza de la vida, muestra el grado zodiacal que se eleva por encima del horizonte en el momento del nacimiento. Es decir, nosotros vieron que, por ejemplo, ahora estamos en el mes Aries. Entonces, cuando amanece, cuando sale el sol por el este, ¿sí?, en esta visión geocéntrica, entre comillas, que tenemos en la astrología, de ubicarnos nosotros como centro, ¿no? Recuerden que la astrología tiene una mirada simbólica geocéntrica, nos ubicamos nosotros en el centro y alrededor nuestro gira todo. Entonces, estamos aquí, cada una en el lugar que está, sale el sol por el este, ¿sí? Entonces, en ese momento que sale el sol, por ejemplo, ahora que estamos con el sol en Aries, sale el sol en Aries. Va subiendo el sol y va pasando por el zodíaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, se pone el sol y no vemos la otra parte del zodíaco, ¿no? No vemos la otra. Escorpio, todos los demás signos, hasta Piscis. Quiere decir que una persona, si nace de noche, por ejemplo, si nace de noche, quiere decir que su ascendente va a ser uno de los signos que está por debajo, ¿sí? Entonces, si la persona nace al ascendente, en el amanecer, va a ser ascendente, va a ser Sol Aries, ascendente Aries. Si nace al mediodía, va a ser Sol Aries, ascendente Cáncer. ¿Sí? Se van formando, ¿sí?, así, como a los 90 grados tenemos el otro signo cardinal. Al atardecer va a ser el ascendente en Libra, y a la medianoche va a ser el ascendente Capricornio, ¿sí? Un ejemplo rápido, obviamente que esto lo tenemos que ver en mucha más profundidad, ¿no? Mucho más detallado para que se entienda todo bien. Bueno, así de esa manera entonces el ascendente va marcando entonces el inicio de la rueda zodiacal para cada uno. Suponemos que ahora, por ejemplo, nació una persona a las 6 de la tarde, bueno, está ya acá en Argentina, donde estoy yo, está por atardecer. En otro lugar, hay algunas chicas que están en otros lugares, bueno,
seguramente va a ser otro ascendente, ¿sí? Por ahí, si es más temprano, puede ser que sea ascendente Cáncer, ascendente Géminis, ¿sí? Y ese ascendente, esa inhalación, esa primera inhalación, viene con esa cualidad de ese signo que nos va a acompañar toda la vida. ¿Mm? Toda la vida nos va a acompañar eso. Entonces salimos de ese universo, de esa totalidad uterina, ¿Mm? de ese cosmos, que también representa ese útero, asumimos un cuerpo, nos hacemos carne, ¿sí? Salimos, nuestra primera inhalación. Entonces, para encarnar en la Tierra, ¿no? es encarnar en la Tierra, en un cuerpo queda sellada esa energía, ¿sí? En nuestro ser total, que se va a ir desplegando esa energía a lo largo de nuestra vida. Entonces, el ascendente, para, digamos, ver cómo vamos a ir estudiando todo esto desde los diferentes puntos de vista. Acá me viene el sol. El ascendente, quiero correr esto, se me estaba tapando. En el significado, digamos, tradicional y más predictivo, el ascendente tiene que ver con el cuerpo, con la forma del cuerpo, la apariencia personal, la vitalidad de la persona, la actitud ante la vida y a las circunstancias exteriores de la vida. Antes, hace por lo menos 100, 200 años, muchos astrólogos, bueno, ahora todavía algunos también, muchos astrólogos, porque se miraba desde ese punto de vista, miraban mucho a la persona. Bueno, a mí me encanta mirar al consultante y por el digamos, el aspecto físico, darme cuenta cuál es su ascendente. Sacaban muchas veces el ascendente a partir del aspecto físico, cuando la persona no sabía qué hora había nacido, porque imagínense, hace 100 años, hace 70 años o 150 años, muchas personas no sabían a qué hora habían nacido. Sabían los reyes, la gente importante, ¿sí? Que se registraba todo el nacimiento, pero cualquier persona no sabía. Y muchos sacaban el ascendente a partir del aspecto físico, entre otras cosas. El cuerpo, ¿por qué? Porque es nuestra encarnación. Nosotros, el ascendente, salimos, ¿sí? Nacemos, y la apariencia física tiene que ver, ¿sí? con este signo. Ahí ya estamos viendo algo, ¿no? Ahí ya estamos viendo algo, estamos viendo ya que hay una decisión previa de nacer a determinada hora, en determinado lugar, porque hay algo que está impreso en nuestra alma, ¿sí? Desde la energía álmica, y está impreso en nuestro ADN. Entonces, ahí ya estamos viendo acá un cruce, ¿no? Con lo kármico. Bien, entonces, el significado humanístico y psicológico, ¿no? ¿Qué es? Es, digamos, el ascendente es la lente con la que percibimos el mundo, ¿sí? Y el modo de categorizarlo y la visión. Nacemos ya con una determinada, ¿sí? mirada que tiene que ver con nuestro ascendente y que va a marcar un poco también los inicios. Nosotros iniciamos las cosas un poco al estilo de nuestro ascendente. Es el modo en que organizamos nuestra experiencia vital. Nuestro destino particular, la vida nos devuelve ese reflejo, porque a veces nosotros al ascendente lo vivimos de una manera espontánea, sin darnos cuenta de esa energía que estamos vibrando. Entonces, hay, por ejemplo, algunas escuelas humanísticas que le dan mucha importancia a ese aprendizaje, a ese camino de vida, a ese descubrimiento de esta energía que está en mi ascendente, que muchas veces yo no la veo, no la reconozco, y que los demás... A ver, chicas, hay alguien que está con el micrófono prendido. No sé quién, María, ya lo apagaron. Entonces, muchas veces pasa que el ascendente no es reconocido tan fácilmente, ¿sí? Porque es una energía que uno viene a experimentar y a vibrar en la Tierra. Uno encarna con esa energía y se le van apareciendo situaciones y cosas que hacen que se dé cuenta. Entonces, es muy común que una persona con un determinado ascendente, qué sé yo, Géminis, por ejemplo, llegue a un lugar donde, bueno, el padre tiene una biblioteca enorme,
la madre es maestra, lo llevan de acá para allá, y va incorporando esa energía, ¿sí?, de ese signo. Luego, con el tiempo, reconoce esa energía, la encarna, y se puede desarrollar mucho más fácilmente todo el resto de su carta natal. Entonces, es un aprendizaje, un camino de vida, un descubrir en sí mismo esa personalidad que los otros ven. Tiene que ver con la personalidad, con la máscara, de alguna manera, como decía Yang, ¿no? La máscara. Los demás te reconocen, ¿sí?, porque tiene que ver con esa apariencia física y energética que estás vibrando. Luego tenemos el significado kármico y evolutivo, ¿no? Es decir, para la astrología kármica, el ascendente es el punto de retorno de esa conciencia individual representada por el espíritu y el alma, ¿sí? Y ese punto de retorno es una energía que ya estuvo explorando previamente, ¿sí? Y también nos da indicios sobre el proceso iniciático y evolutivo de esa alma. Entonces, esto es muy avanzado, no lo vamos a ver al principio, lo vamos a ver más adelante, les cuento nada más. A partir de las cruces, si es cruz mutable, si es cruz fija, es cruz cardinal, o sea, si la persona cruz mutable, por ejemplo, ascendente Géminis. Cruz fija, por ejemplo, ascendente Tauro. Y cruz cardinal, por ejemplo, ascendente Libra, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa cruz, es, digamos, el conocimiento, el avance, el nivel evolutivo de esa alma, ¿sí?, de esa alma, el recorrido que viene haciendo en sus sucesivas encarnaciones y el momento en que se encuentra ahora. ¿Cuáles son los aprendizajes que vino a hacer ahora en esta encarnación? Entonces, los aprendizajes que va haciendo el alma en cada encarnación tienen que ver con las encarnaciones previas, ¿sí?, con el karma adquirido en un sentido. No tiene por qué ser negativo el karma, ¿no? Tiene que ver, bueno, con los aprendizajes, de qué manera, ¿sí? Por ejemplo, en una vida anterior se siguió el camino que el alma estaba indicando o se desvió un poco, y bueno, por ahí hay que recorrer nuevamente algunos pasajes. Todo eso se puede ver en la carta natal. La carta natal expresa todas estas dimensiones a la vez. Uno ve la carta natal y ve todo eso. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es integrando todas estas miradas, ¿sí? Todas estas miradas, todas estas dimensiones que están presentes en la carta natal. Y vamos a ir viendo también, entonces, de qué manera hay en la carta natal elementos, ¿sí?, que tienen que ver con lo predictivo. Hay elementos que nos ayudan a ver en qué tiempos, en qué momentos de la vida la persona puede acceder a determinados sucesos, ¿sí? Algún viaje muy importante, que tener un hijo, o no, bueno, distintas situaciones se pueden ir viendo a partir también de la carta natal. Y eso tiene que ver más con el significado tradicional y predictivo de la carta natal. Bien, el Sol. ¿Cómo vamos con la hora? Empezamos un poquito más tarde igual. El Sol. El Sol, bueno, el Sol es fundamental, ¿no? El Sol es fundamental porque sin el Sol no existiríamos, por empezar. Ya nosotros acá, seres de la Tierra, que somos, el Sol nos sostiene con su luz, con su calor, nos irradia fuerza vital, nos da amaneceres cada día para poder vivir cada día. Cada día la vida comienza de nuevo. Hay una frase no, de Buda, o digamos del budismo. Entonces, y a nivel nuestro, a nivel personal, el Sol es nuestro prana, es nuestra energía vital, nuestro chi, nuestro plexo solar, y es lo más yang, ¿no?, de estas dos energías de las luminarias. Las luminarias son el Sol y la Luna, que nos iluminan, nos dan luz.
A veces van a ver que decimos planetas, le decimos planetas a todos. Obviamente que sabemos que el Sol no es planeta y que la Luna no es un planeta, pero a veces se dice los planetas y se dice todo, ¿no? El Sol, que es nuestra estrella, es el centro del sistema solar, es lo más importante en el sistema solar y en nosotros también. Entonces, es lo que moviliza, es lo que ordena toda la carta natal, ¿sí? El despliegue comienza desde el ascendente, pero el que da cohesión a toda la carta es el Sol, ¿no? El Sol. Y cuando nosotros logramos darnos cuenta de la energía de nuestro ascendente, se realza nuestro Sol. Es un aprendizaje mutuo que se da entre Sol y ascendente. Entonces, el Sol nos muestra nuestro poder especial, ese brillo que tenemos, ¿sí? Porque el Sol es nuestro brillo, lo que irradiamos. Así como el Sol emite sus rayos por igual para todos, nosotros, si logramos desenvolver y darle todo el potencial a nuestro Sol, emitimos, ¿sí?, nuestro brillo, nuestra radiancia, todos por igual, ¿no? Y sale, ¿no?, nuestra luminosidad. Entonces, el Sol, para la astrología tradicional, predictiva, ¿qué significaba? ¿Qué significa? Tiene que ver con los honores, cargos, con hombres de autoridad, personas prominentes o superiores, cabezas de familia, reyes, comandantes, el padre, hombres de edad madura, ¿no? Antes se veía esto, ¿no? En la antigüedad se veía esto. No se daban los demás significados que le damos ahora al Sol. A lo sumo, lo más parecido a lo psicológico era ver el padre. En el significado, digamos, humanístico y psicológico tiene que ver con la conciencia del yo. Cómo somos, cómo irradiamos, nuestra energía creativa y la energía vital, porque tiene que ver con la expresión de la individualidad, la expresión de esa autenticidad, de esa semilla interior que somos. Es el sentido de identidad, de autoestima, marca nuestro propósito de vida, consciente. Y le da cohesión entonces a toda la personalidad, cohesiona todos los elementos de la carta natal. Desde el punto de vista kármico y evolutivo, la personalidad solar es la manifestación del espíritu o conciencia, ¿sí? Es el lugar más consciente, digamos, de nuestro espíritu, viéndolo como desdoblado entre espíritu y alma, ¿no? Esto lo vamos a ver después con más detalle. El Sol encarna el espíritu, así como la Luna el alma. El Sol es lo más consciente, la Luna lo más inconsciente. Encarna entonces el Sol la conciencia pura, el brillo solar en su esencia más elevada. Es la fuerza unificadora que tiene todas las claves para el desarrollo de nuestra alma en nuestro camino de vida. El Sol nos muestra nuestro camino de vida y desarrollo del alma en tanto arquetipo del héroe, de la heroína, ¿no? Entonces es hermoso, es como lo más elevado y lo más cercano al espíritu, lo más cercano a lo solar que tenemos. Bien. La Luna. La Luna es la otra luminaria. ¿Por qué la Luna? Bueno, también nos ilumina. Es una luz más tenue, una luz plata, una luz más sutil. Es una luz que obviamente viene del Sol. El Sol ilumina la Luna y de acuerdo a la fase en que esté la Luna, va a estar con más luz o con menos luz. Ahora estamos, por ejemplo, con la Luna con un 70 más o menos % de luz, ya está yendo para la gibosa, ¿sí?, creciente, va tomando luz en este momento, está yendo a llenarse, a hacer el plenilunio, ¿no? Entonces, bueno, la Luna es una luminaria también. Y desde la antigüedad ha sido objeto de fascinación la Luna, ¿no? Porque se la veía como protectora. ¿Por qué? Porque de noche, imagínense, otra vez volvamos a las culturas antiguas, ¿sí? Antes de la invención de la astrología. ¿No? Cuando los saberes tenían mucho que ver con la supervivencia. La Luna era una gran protectora, porque la noche era un momento de mucho miedo, de mucho temor. Había que ponerse a resguardo de los animales salvajes, de otros grupos que nos atacaran. Bueno,
Entonces la luna nos daba luz, nos iluminaba, y muchas veces cuando se salía a cazar, salía de noche, noches de luna llena, porque tenían más claridad, podían ver, ¿sí? Bueno, siempre fue muy adorada y ritualizada la luna. Y por sus ciclos, también muchos rituales ancestrales y modernos tienen que ver con la luna, porque la luna nos va marcando los ciclos de la vida. ¿En qué momentos, sí, es, digamos, lo aconsejable sembrar? ¿En qué momentos cosechamos? ¿Sí? Eso lo vamos viendo con nuestros rituales de luna. Entonces la luna es el yo emocional. Ya no es el yo consciente, ¿sí? El yo más racional, sino emocional. Es el aspecto yin de nuestra energía. Entonces la luna preside la noche y el inconsciente, el sol, el día y lo consciente. El significado tradicional de la luna tenía que ver, bueno, con mujeres en general, humores, los líquidos interiores, la familia, el pasado, la madre, hábitos domésticos, el público, la popularidad, esto sobre todo en el significado más tradicional, el pueblo, las masas, en la astrología mundana, ¿no? Las cuidadoras, objetos conectados con el mar y los líquidos, objetos familiares. Expresa fluctuación, ciclos, ritmos, asimilación, el estómago, tiene que ver con la luna, ¿no? La luna entonces cuida, protege y nutre. Por eso los rituales antiguos asociados a la luna, las diosas de la luna son diosas que tienen que ver con esto, con la nutrición, con el cuidado. Y en el significado más moderno, ¿no? Humanístico, psicológico, tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, la sensibilidad, el afecto, es la mediadora entre el pasado y el presente, es la memoria, son hábitos protectores, la respuesta instintiva, es una conducta automática, una reacción emocional. La luna es lo más primitivo, ¿no?, que tenemos, es la respuesta, es un lugar cómodo, es un lugar cómodo la luna. Por eso es tan importante empezamos a estudiar astrología, lo primero que vemos, a ver cómo está nuestro mecanismo lunar. ¿Estamos todavía muy apegados al mecanismo lunar? El mecanismo lunar es muy fuerte en los niños hasta los 7 años. Luego comienzan otros planetas, ¿sí?, a tomar más protagonismo. Pero en los primeros 7 años, que el niño necesita tanto el cuidado, la protección, la nutrición, de la madre o del cuidador que esté a cargo, es muy importante la luna. Es el lado inconsciente de la naturaleza humana, ¿sí? Señala lo que ha sido y lo que está tratando de vencer, ¿sí? Es lo más inconsciente, lo más reactivo. Tiene que ver también con la madre, con la familia, la zona de confort, el niño interior. Es como, bueno, cuando nosotros nos pasa algo, ¿no? Nos pasa algo, una situación traumática, no demasiado fuerte, ¿no? Una situación levemente traumática, reaccionamos con nuestra luna, nuestro estilo lunar. Si tenemos la luna en Tauro, vamos a querer que, bueno, no sé, ir a comprarnos algo para comer, por ejemplo, ¿no? Si es la luna en Aries, va a salir agrediendo. Si es la luna en Cáncer, se va a largar a llorar. Bueno, ¿no? Entonces, es un poco en modo automático. Es el refugio que nos cobija. Y en el sentido kármico y evolutivo, es la mensajera del alma, la memoria del alma. Es tanto el alma personal como el alma familiar, ¿no? La luna, entonces, como aspecto del alma, media entre el espíritu, representado por el sol, y el ascendente, la personalidad terrestre. Acá ya empezamos a cruzar, ¿no? La luna, el ascendente, el sol. Los 3 elementos más importantes de la carta natal. Porque fíjense, que nosotros, ¿sí?, fíjense, si volvemos, por ejemplo, a esta imagen, nacemos aquí en la Tierra, ¿sí? Encarnamos en la Tierra como un ser que somos, que venimos encarnando, ¿no? Y bueno, acá tenemos la Luna, acá tenemos el Sol, bueno, Saturno, ¿no? La Luna es la mediadora entre el Sol y nuestro ser en la Tierra.
es lo más cercano, es lo que podemos sentir más fácilmente, la luna. Y el sol, ¿sí? Lo vamos desarrollando, lo vamos mostrando con el tiempo. En realidad el sol es una parte, nosotros no tenemos que aprender a ser el sol, ¿sí? Pero la potencialidad de ese sol, de poder expresar todo el potencial que vino a ser, ¿sí? Se va dando con este desarrollo de la carta, ¿sí? De la carta natal a partir del ascendente. Bien, entonces pasemos ahora un poquito, ¿por qué son tan importantes los nodos? Por ahí un poquito ya se pueden dar cuenta. Los nodos de la luna son muy importantes en la mirada kármica, en la mirada esotérica, y es un poco la mirada que a mí me gusta, que me gusta enseñar. Entonces, ¿por qué son tan importantes los nodos? Los nodos de la luna no son planetas, ni asteroides, ni ningún elemento. Son dos puntos de intersección, ¿sí? Son dos puntos de intersección de la órbita de la luna alrededor de la Tierra y la eclíptica del Sol en su movimiento aparente en torno a la Tierra, ¿no? Acá vemos el Sol y acá vemos la luna. ¿Qué pasa? Que no cortan, ¿sí? Al plano de la Tierra de manera, digamos, paralela. Son oblicuas, ¿sí? Estas elípticas son oblicuas entre sí. Entonces, al ser oblicuas, se cortan en su recorrido en dos puntos. Se cortan en dos puntos. El nodo sur y el nodo norte. Y estos, digamos, estos puntos son muy importantes porque son puntos de encuentro entre el Sol y la Luna. Son puntos de encuentro entre lo inconsciente y lo consciente, entre la identidad y la necesidad, ¿sí? Entonces, estos nodos lunares, desde lo kármico, representan el encuentro entre el espíritu y el alma. El alma, como esa parte del espíritu más terrenal, es la que conecta con nuestro ser encarnado en la Tierra. Entonces, es como que, bueno, ahí esos dos momentos son momentos, estos nodos son muy importantes. Por eso en la carta natal, los nodos van a representar, vamos a mirar, acá teníamos una carta natal. Acá. En la carta natal, los nodos van a representar, acá por ejemplo en esta carta natal, vemos, ¿no? En esta carta natal vemos acá el nodo norte, ¿no? Con los canchitos así para abajo, y acá el nodo sur. ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando el camino del alma, ¿sí? Así como el ascendente es el aprendizaje concreto que nosotros venimos a hacer en esta vida, los nodos de la luna nos están hablando de un aprendizaje que ya viene de antes de que nosotros encarnemos, ¿sí? Entonces, nosotros encarnamos y venimos con un saber, venimos con un background, ¿no? Con un conocimiento de vidas anteriores. Todo ese cúmulo de conocimientos está representado por el nodo sur. Es un lugar cómodo para nosotros. De alguna manera se asemeja un poco a la luna, ¿no? Pero como si fuera una luna de vidas pasadas. Entonces, todo ese cúmulo preexistente, previo, que ya venimos recorriendo, está representado por el nodo sur, ¿sí? No quiere decir que sea la vida pasada, no, sino que es todo ese cúmulo. Y el nodo norte es hacia dónde va nuestra alma, es decir, bueno, estamos en un camino de evolución, ¿hacia dónde va? Entonces es un lugar, un terreno desconocido, un terreno que, bueno, por ahí puede ser que nos cueste un poco ir hacia ese lugar. El aprendizaje nodal es poder integrar este nodo norte a ese nodo sur, poder integrarlo, poder de a poco ir hacia allá. Acá, por ejemplo, en esta carta natal,
estamos viendo que el nodo sur está en la casa 1, entonces esta persona viene de haber sido, le sale muy fácil mostrarse, mostrar su personalidad, es una persona muy visible, y va al otro lado, enfrente, al otro, al tú. Tiene que integrar al otro en este camino de vida personal, tiene que integrar al otro. Acá tiene un ayudante, un planeta que ayuda. Entonces, viene de aquí y va hasta acá. Bien, volvamos entonces, pues y acá, veamos un poco, ya que volví acá a esta carta natal. Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, las distintas dimensiones en toda la carta natal, ¿sí? Tanto en el ascendente, en la luna, en el sol, por ejemplo. El sol, podemos verlo como, bueno, desde lo tradicional, algo honorífico, una persona que se puede destacar, que tiene como el potencial para destacarse. Podemos ver su promesa natal de destacarse en lo público. Podemos también ver que puede hablar del padre, ¿sí? Podemos ver también que puede hablar de su brillo solar. Es una persona que irradia su sol públicamente de una manera muy sensible, muy empática, muy intuitiva, que es un sol en Piscis. Y bueno, podemos verlo también desde lo kármico y desde lo evolutivo, ¿sí?, que es un sol justamente que viene, ¿sí?, con un mensaje del alma de inclusión, ¿sí? Su sol tiene que incluir a los demás, su sol tiene que brillar para todos, ¿no? Ese es el mensaje de su alma de manera muy reducida, ¿no? Y bueno, esta es la carta de la actriz Drew Barrymore, por ejemplo. Y algo interesante también, por ejemplo, acá vemos este punto de acá abajo, lo más bajo, la medianoche, ¿sí? La medianoche. Es el hogar, lo íntimo, lo más privado, lo más privado. Y también esto puede hablar del padre o de las raíces familiares. Está en Leo. Y ella nació en familia de actores, ¿no? Los dos padres actores. Acá vemos claramente esto, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Bien, los nodos de la luna. Además, entonces, los nodos de la luna son muy importantes porque marcan dónde se van a dar los eclipses cada año, ¿sí? Porque las lunaciones, luna llena, luna nueva, se van dando en diferentes momentos de este encuentro, de esta relación entre Sol y Luna. Cuando se dan cerca de los nodos, son eclipses. Después lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Son eclipses. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vieron que siempre decimos que los eclipses es como que es una energía destinal? Es como que con los eclipses tenemos que dejarnos fluir. No tenemos que tratar de controlar lo que está pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque acá vienen mensajes del sol y de la luna en un nivel elevado, ¿sí? De nuestra alma y de nuestro espíritu. Entonces muchas veces se aceleran las cosas, porque es como que nos dicen, vamos, 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 te corriste, tenés que volver a tu camino, entonces tenemos reajustes. Estos reajustes pueden ser sencillos, simples, lindos, y a veces son más fuertes. Los reajustes que nos va haciendo nuestra propia alma, nuestro propio espíritu, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo dije, la eclíptica es el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra, esto ya lo dije. Bien. Entonces, cuando entendemos que somos partículas estelares, ¿sí? Las estrellas están en nuestro ADN, ahí caemos en la cuenta de la relevancia del movimiento de los planetas y de otros objetos celestes y puntos virtuales en nuestra vida cotidiana. Y cómo sus encuentros generan cambios, ¿sí?, de energía que nos interpelan desde las raíces, les puse ahí, hasta la coronilla. Porque los planetas
el cosmos, lo que sucede en el cielo, no es que sucede allá lejos y nos impacta así como una flecha. A veces lo decimos de esa manera porque es más sencillo, pero a la vez que está pasando ahí, está pasando en mí. Lo que pasa en el cielo, pasa en mí. Yo nací con una determinada cosmografía interior representada en la carta natal, y esa cosmografía, ese mandala que lo cargo, que lo llevo, imagínense ustedes como, ¿sí?, su carta natal, ahí caminando con su carta natal, va vibrando con la energía planetaria que siguió después que yo nací. Los tránsitos planetarios, entre otras cosas. Entonces, toda esa energía planetaria va conversando, va interactuando, va siendo parte de mi energía. Por eso hay algunos aspectos en el cielo, algunos sucesos en el cielo que nos afectan más que otros, porque tienen que ver con ese encuentro. Por eso algunos eclipses son más fuertes para algunas personas que para otras. Y todo lo que va sucediendo en el cielo. ¿Renato Entonces, tiene el TIPEC? Sandra, tenés prendido el micrófono. Bien, entonces, lo que le propongo en esta formación, en esta modalidad intensiva, alguien me preguntaba por qué intensiva, bueno, porque van a haber mucho contenido, un poco tiene que ver conmigo, por ahí yo soy un poco intensa, van a haber mucho contenido, es que ahora hay tanta circulación, hay tanto que ya estamos en un nivel más avanzado del conocimiento de la astrología. Entonces, vamos a ir viendo todo de manera entrelazada, ¿sí? En algunos módulos, en algunos temas, nos focalizaremos más en lo psicológico y humanístico, en otros temas por ahí nos vamos a focalizar más en lo tradicional y predictivo, y en otros más en lo kármico. Entonces, iremos integrando todas estas miradas porque todas forman parte de la astrología. Para este primer módulo, bueno, yo voy a poner acá, compartir, porque en este está resumido. Está bien, no hay problema. A ver. Esperen que voy a poner a compartir, pero voy a poner a compartir. Voy a poner a compartir el programa. Acá, porque acá tengo completo. Después me di cuenta que en la presentación puse lo del flyer que hice para Instagram y no está completo todo. Entonces, lo que vamos a ir viendo, obviamente al principio, que es la astrología, los orígenes de evolución histórica, zodíaco, la diferencia entre zodíaco y constelaciones, esto es muy, muy, muy importante, y acá vamos a aprender la diferencia entre carta trópica y carta sideral, lo que es la precesión equinoccial, y si estamos o no en la edad de Acuario. Esto es muy importante porque muchas veces hay confusiones. Cuando llega la época de octubre, que empiezan los medios a hablar de Ofiuco, todos se preocupan. ¿Cómo? Pero entonces los signos, ¿cómo? ¿Qué pasa? No, no tiene nada que ver. Esas son las constelaciones, que son el telón de fondo, ¿sí?, que tiene el zodíaco. Nosotros no nos guiamos por las constelaciones, sino que nos guiamos por el zodíaco que está marcado por el ingreso del Sol en Aries, ¿sí? Cuando inició la astrología, este inicio del equinoccio coincidía con las estrellas, con la constelación de Aries. Pero después las constelaciones, por el movimiento precesional de la Tierra, que es retrógrado, se fue corriendo ese telón de fondo. Entonces le da un matiz muy importante porque va marcando las eras astrológicas, que son de más de 20.000 años. Esas eras astrológicas, estamos actualmente finalizando la era de Piscis, faltan todavía unos años para la era de Acuario, pero ya estamos sintiendo esta energía de transición a la era de Acuario. Eso lo vamos a ver en detalle en la primera clase. Bueno, nodos lunares y Lilith, profundizamos ahí un poquitito la importancia de estos puntos.
Lilith también es un punto muy importante de la Luna. El sistema solar en la actualidad, vamos a ver también en el primer módulo, seguramente en la segunda clase, porque el sistema solar se ha extendido de alguna manera. Hoy en día hay muchísimos asteroides, centauros, está el cinturón de Kuiper, la nube de Oort, que está más allá, todo más allá de Plutón, hay planetas enanos, hay cantidad de otros objetos, y muchas veces se dice en astrología que cuando se descubre un nuevo planeta, cuando se descubre un nuevo objeto, un nuevo objeto importante, es que la conciencia humana está preparada para recibirlo, para entenderlo. Eso va a ser algo que lo vamos a ir conversando siempre. Entonces vamos a ver el tema de la domificación, cómo es que se produce esto, para que se pueda entender, ¿no? Para que se pueda entender cómo es que se produce una carta natal, porque ahora es muy fácil, nosotros tenemos los programas, tú, carta natal, me la arma, ¿y qué pasó? Y no sabemos cómo es ese proceso, por qué la carta natal tiene esa forma, ¿no? ¿Qué es lo que aparece ahí en la carta natal? Bueno, un poquito de eso vamos a ver. Las casas, las áreas de vida en las que se manifiesta la carta natal, los ángulos, que son las casas más importantes, y luego vamos a ver, por supuesto, todo lo que tiene que ver con elementos, polaridad, modalidad, es decir, modalidad es si, por ejemplo, predomina en una carta natal la modalidad fija, cardinal, mutable, los elementos si predomina en una carta natal el elemento fuego, aire, tierra o agua, y la polaridad positiva o negativa. Bueno, todo esto es un montón, esto es el primer módulo, va a haber videos accesorios a los que veamos en la clase, en cada clase vamos a desarrollar temas y algunos videos aparte que van a tener. Luego, en el módulo 2, todo esto es el primer nivel, ¿sí? El módulo 2, que va a llevar otras 4 clases, acá ya vamos a ver el zodíaco, los signos, ¿sí? Signo, por supuesto, su significado desde todas estas perspectivas. Luego vamos a ver en el módulo 3, esto nos va a llevar 4 clases, lo vamos a ver a fondo, los signos, porque, bueno, obviamente es muy importante. Luego módulo 3, las luminarias, Sol, Luna, los planetas, algunos otros objetos los vamos a mencionar, no vamos a entrar en profundidad en los demás objetos. Por ahí Quirón, tal vez algo de Ceres, de Vesta, algunos de los asteroides. Pero les voy a comentar, para que ustedes sepan, ¿no? Les voy a comentar para que sepan cómo está el sistema solar actual, que va cambiando año a año, por todos los avances que hay en tecnología que se aplica a la astronomía. Y bueno, y el significado tradicional de los planetas, las luminarias, humanístico y kármico. Vamos a ver acá algunos elementos de astrología tradicional. Por ejemplo, cuando se habla de las dignidades de los planetas, cuando un planeta está bien en un signo. Eso es de la astrología más tradicional. El gozo de los planetas, las regencias tradicionales y modernas, qué pasa con los planetas retrógrados y aspectos, ¿sí? Esas rayas, los aspectos. Planetas retrógrados también lo vamos a ver desde el punto de vista kármico, que es muy importante también. Y finalmente, el módulo 4, vamos a ver los ascendentes en detalle, las casas y los planetas en casas y signos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un planeta está en la casa 2? Tengo el Sol en la casa 2, ¿qué significa? O tengo el Sol en la casa 4, ¿qué significa? ¿Sí? El Sol está en un determinado signo, pero se va a manifestar en distintas áreas de vida, que son las casas. ¿Sí? De acuerdo a la casa en la que se encuentre, es donde más se va a manifestar ese planeta. Y ustedes van a ver que por ahí van a decir, ¿cómo? Pero yo en esta casa no tengo ningún planeta, no tengo nada ahí, no tengo esa casa. No, sí, las casas vibran todas, igual que los signos. A veces se piensa que, bueno, no tengo nada en este signo. Todos los signos van a estar vinculados a una casa, a una experiencia de vida. Y los planetas van a estar en algunas de esas casas. En las casas que están aparentemente vacías, vamos a mirar el regente de ese signo. Por ejemplo, si yo tengo la casa de Virgo, por ejemplo, no tengo nada en Virgo. Uy, ¿qué pasó? Mi energía Virgo, ¿dónde está? Voy a mirar dónde está Mercurio.
porque esa casa, esa área de vida, la voy a vivenciar al estilo de Mercurio, en el signo que está Mercurio y en el lugar que está Mercurio. Entonces, se va entrelazando toda la carta natal. ¿Sí? Y bueno, y al final vamos a ver, bueno, acá varias cosas, el tema de casas interceptadas, casas vacías, signos con doble cúspide, ascendente en grado 0 o 29, esto es muy interesante. Y ahí vamos a ver una primera integración de la carta natal, ¿sí? Un primer cierre de la carta natal. Ahí, bueno, van a obtener un certificado de participación en la formación. En el segundo nivel, ya acá va a ser un nivel más profesional. Vamos a ver en detalle, ya habremos visto algo de nodos en el primer módulo, pero acá lo vamos a ver más en detalle. Nodos, Lilith, por casa y por signo lo vamos a ver a fondo. Luego vamos a ver más aspectos planetarios, y vamos a ver figuras de aspectos, porque a veces los aspectos arman figuras en el cielo. El gran trígono, la T cuadrada, cruz cósmica, rectángulo místico, Liod, bueno, que tienen mucha significación. Modelos planetarios, porque en una carta natal se ve también, a partir de la distribución de los planetas, determinados modelos. Por ahí vemos que una carta natal tiene todos los planetas abajo, otra tiene todos los planetas arriba, otro los tiene salpicados. Bueno, eso ya de ver la carta natal, ustedes van a aprender a entender qué me está diciendo esa carta. ¿Sí? Esta persona, claro, está más dedicada a su vida interior. No tiene mucha salida a lo público. Todos los planetas están abajo, por ejemplo. En el módulo 7, ese va a ser el módulo 6, el módulo 7, ya vamos a ver técnicas predictivas, ¿sí? Acá vamos a ver técnicas predictivas. Las que vamos a ver van a ser tránsitos, y dentro de tránsitos vamos a ver lunaciones y eclipses, retornos planetarios, ¿sí? El retorno, la revolución solar, ciclos planetarios de Sol y Luna, retorno de Saturno, que es tan importante, y una técnica tradicional que es perfecciona, que es muy simple. Esta es una técnica antigua. Es muy simple y muy fácil para que vayan aprendiéndola. Y luego vamos a ver, en el último módulo de este segundo nivel, ahí vamos a ver una integración mayor de la carta natal. Vamos a ver la carta natal entonces como camino de vida, evolución y despliegue, planetas transpersonales y aprendizajes kármicos, casas derivadas, ¿sí? Porque, qué sé yo, por ejemplo, vemos en la casa, por ejemplo, la casa 7, decimos que es la casa del otro, no de la pareja. La casa 8 es lo que yo comparto con el otro. Entonces también puede ser vista como la casa 2 de la 7, o sea, el dinero del otro. ¿Sí? Si la casa del dinero mía es la 2, la casa 2 del otro va a ser mi casa 8. Entonces vamos a empezar a ver las casas derivadas, pero eso mucho más adelante, en el segundo nivel, es en el nivel 2. Y vamos a ver otros temas de astrología tradicional, como las partes arábigas, sobre todo tres partes, que son las más importantes: parte de fortuna, parte del espíritu y la parte de infortunio. Que no quiere decir, a veces se le tiene miedo al infortunio. Después cuando veamos tiene que ver con la relación del Sol y del ascendente con algunos planetas. En el caso del infortunio, Marte y Saturno. Y en el caso de parte de fortuna y del espíritu, Sol y Luna. Y estrellas fijas, que era tan importante en la astrología tradicional. Es muy interesante todo lo de estrellas fijas. Vamos a ver algunas estrellas fijas, no todas. Vamos a ver seguramente Regulus, Spica, Algol, Antares, Sirius y alguna otra también. Y aquí vamos a ver ya, porque ustedes acá vamos a ver la interpretación de la carta natal, una guía de cómo interpretarla, vamos a ver cómo desarrollar la consulta. Ustedes ya en este segundo nivel, ¿sí? Van a poder comenzar a interpretar otras cartas natales. Entonces vamos a ver la integración con otros lenguajes. Con el tarot, I Ching, grados sabianos, grado de Charubel, flores de Bach, flores de meditación, yoga, cristales, bueno, etcétera. Muchos otros lenguajes que les puedan servir a ustedes, ¿sí? Para el trabajo de consulta. Que tal vez alguna de ustedes se interese más por alguno de estos
Capaz que alguna lo quiere vincular con el tarot y hacer el tarot, por ejemplo, la tirada astrológica. Eso yo lo hago un montón cuando doy sesiones de tarot. Otro por ahí, qué sé yo, se puede interesar en la relación con los ángeles, otro con el Reiki, en fin. O dedicarse pura y exclusivamente a la astrología, ¿no? Bien, ese entonces va a ser el segundo nivel. Y el tercer nivel, ya el más avanzado, acá, alguien me preguntaba, acá reciben también la certificación, el certificado de participación, ¿sí? Si ustedes quieren ya la certificación de astrólogo profesional, tienen que hacer después los voy a explicar bien, la interpretación de una carta natal, que la vamos a ir coordinando, ¿sí? Vamos a ver qué carta natal va a interpretar cada uno. Yo les doy una línea y ustedes hacen una interpretación. Es muy sencillo, pero es como para que ya tengan, ¿no?, una experiencia. Y además, otra cosa, en la formación vamos a tener un grupo de Facebook en el que ese grupo de Facebook va a ser para la interpretación de cartas natales. Ahí vamos a interpretar desde entrada. Vamos a comenzar, aunque al principio se pierdan, vamos a comenzar con la interpretación de cartas natales. Y van a ver que a poquito como van a ir captando y van a ir logrando, ¿sí?, ir incorporando el lenguaje astrológico de una manera muy natural. Y el último nivel, ya que es más avanzado, seguimos con técnicas predictivas, simbólicas, progresiones secundarias, direcciones simbólicas por arco solar, método ProLuna, y vamos a ver una técnica simple de rectificación de carta natal. Les explico brevemente esto. Las técnicas predictivas simbólicas no están vinculadas con el movimiento de los astros en el cielo, esos son los tránsitos, ¿sí? Simplemente nosotros vemos, por ejemplo, esta persona, no sé, nació el 23 de abril de 1980. Vemos en los primeros 3 meses las efemérides, y vemos el recorrido que fue haciendo el Sol y los demás planetas en esos 3 meses, y cada día equivale a un año. Entonces, son técnicas simbólicas muy predictivas, muy predictivas. Podemos ver claramente, por ejemplo, en una carta natal que... chicas, hay alguien que tiene prendido el micrófono. En una carta natal que analicé hace 2 meses, como cierre, vimos un poquitito cómo venía su energía actual, y digo, me parece que en 2 años puede ser que sea grande la familia, que tengas un nieto. Y me avisó hace poquito que yo le había dicho la fecha febrero, que se iba a enterar en febrero de este año, y me dijo que en febrero le dieron la noticia. Son muy predictivas estas técnicas simbólicas. El método ProLuna es un método muy lindo que lo creó un astrólogo uruguayo, Boris Christoph, que ya murió, muy importante astrólogo. Y la rectificación es una técnica muy simple que les voy a enseñar, porque hacer la rectificación completa de la carta natal es muy complejo, que es cuando tenemos dudas de la hora de nacimiento, ¿sí? Yo les voy a enseñar una técnica que, digamos, que tengo, que creé a partir de otras que he visto y cositas que le fui agregando, que es muy simple, sobre todo cuando hay dudas en pocos, digamos, en pocas horas, ¿no? No de días, ya hay que hacer otro tipo de estudio mucho más complejo. Después, en el módulo 10, vemos algo hermoso que es sinastrías. Me olvidé de desarrollarlo acá. Bueno, me quedó chiquito. Sinastrías, me parece que yo había hecho, me quedó una versión vieja acá. Bueno, sinastrías es la relación entre las 2 cartas natales. Generalmente se hace la sinastría de pareja. Los que más piden son sinastrías de pareja. Así que ahí vamos a ver sinastrías, es hermoso, sinastrías. Y cartas natales de niños y adolescentes y orientación vocacional. Esto es muy lindo también, y le tenemos que dar una mirada especial, porque cuando un padre viene para la carta natal de su hijo, no podemos nosotros, hay muchas cosas que no podemos decir, acá veo claramente que tu hijo va a ser abogado. No, estamos coartando totalmente las libertades de ese niño o niña, ¿no? Entonces, bueno, hay un modo especial de trabajar con
las cartas natales de niños y adolescentes, y con la orientación vocacional también. Bueno, y sinastrías, vemos ahí, y luego vamos a ver algo más vinculado con astrología tradicional, que es astrología horaria y astrología electiva. ¿Sí? Veo que esto me quedó incompleto. Bueno, la astrología horaria eso se usa mucho, por ejemplo, cuando no se sabe la hora de nacimiento de una persona. Y antes, cuando no se sabía la hora de nacimiento de la gente, se hacía astrología horaria. La gente quería saber algo y se tomaba para la consulta, se toma para la astrología horaria el momento que la persona llama al astrólogo y ahí se levanta la carta, ¿no? Eso lo vamos a ver en detalle, es bastante complejo. Y la astrología electiva es para justamente elegir el mejor momento para algo, ¿no? Es las personas que te vienen, bueno, para abrir un negocio, para casarse, ¿no? Hasta para tener un hijo. Son los mejores momentos, que bueno, también es complejo porque a veces uno puede correr, ¿no? Espera acá que la luna va a estar acá o el sol, pero con los planetas lentos no podemos mover el cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues son lindos desafíos. Entonces vamos a ver acá, en este módulo, conceptos de astrología tradicional, y le vuelvo al módulo 12, mi favorito, la astrología dracónica, que es la astrología del alma. Es la astrología, la carta dracónica es la carta que se saca a partir de los nodos de la luna, ¿sí? Es una hermosa astrología, es la astrología que muestra, ¿sí? Es la astrología del alma. Bueno, a ver, el alma que eligió mi encarnación, ¿cuál es su estado? Es decir, ¿cuál es la carta natal del alma? El momento en que yo nací. Es el cúmulo de experiencias. Otra vez, no es la vida pasada, es el cúmulo de esa experiencia del alma. Y es lo que el alma viene a experimentar, ¿sí? En esta vida, en esta encarnación, mediada por mi carta natal, digamos, trópica. ¿Sí? La carta natal trópica es la que va a estar mediando con la carta natal dracónica. Se hacen sinastrías también entre las dos cartas natales para ver qué aprendizaje tenemos que hacer. A veces entre una carta natal y otra hay más aspectos tensos y a veces hay aspectos más fluidos. Y luego, bueno, otra vez una evaluación muy sencilla, más que nada para ver en una carta natal la aplicación de técnicas de tipo predictivas o de carta dracónica. Eso después también un poco va a ser la elección de cada una. Pero si no quieren hacer evaluación, igual van a tener un certificado de participación en la formación, ¿sí? Eso va a estar igual, de cualquier manera. Bueno, ahora sí, entonces, ahora sí, la presentación, no sé si me quieren preguntar algo. ¿Me quieren preguntar algo? Yo sé que fueron muchos contenidos, a ver qué me dice acá Zoe, me está diciendo algo. Me encantan los contenidos, son divinos los contenidos, apasionante. Bueno, a mí me apasiona la astrología, me apasiona esta posibilidad de ver esta integración, además porque, bueno, también tiene que ver con mi formación. Yo soy profesora de yoga, trabajé mucho desde lo kármico siempre, entonces esto me encanta. Y cómo vivir la vida como dharma, eso lo vamos a ver también. Así que bueno, no sé si me quieren preguntar algo. Fue hecho un súper resumen, una presentación, obviamente, vamos a comenzar a ver todo, ¿no? En detalle, todo en detalle para la que se quiera sumar. Acá ya veo que, bueno, gracias, ¿cómo explico? Gracias, sí, me apasiona, así que bueno, estoy muy contenta de que se sumen. Ahora yo les voy a, bueno, en el programa ahí tienen, creo que todos los datos para sumarse a la formación. De cualquier manera después me escriben por privado. Acá les voy a dejar mi celular. Mi celular, 549 4 63746. El segundo nivel sí, será este año. Sí, lo vamos a ver a partir de agosto.
A partir de agosto vamos a ver el segundo nivel. Son 4 meses cada nivel. De cualquier manera, cada una puede tomar el nivel que quiera, por supuesto, el nivel que quiera. Después irán viendo, ¿sí? Son muchos contenidos, por eso les decía que yo les voy a ir dando, además de lo que vayamos viendo en clase, les voy a ir dando otros textos, y bueno, muchos libros, prepárense para leer muchos libros, algunos de los libros que vamos a ver en este primer módulo, y que van a quedar, ¿no? Bueno, acá con este fondo que tengo, por ahí algunos no se ven. Muchos libros yo recomiendo siempre comprarlos en la medida que se pueda, ¿no? Porque, bueno, yo soy antigua, soy del papel, me apasiona, pero muchos libros no se consiguen en papel. Entonces, vamos a tener una biblioteca muy grande. Yo tengo una biblioteca enorme en PDF, que les voy a ir compartiendo, por módulo, así no las quiero marear con todo el contenido todo junto. Entonces les voy a ir compartiendo por módulos varios libros. Van a tener mucha bibliografía, y les voy a acompañar también con algunos PDF que voy a ir yo escribiendo, resúmenes, orientadores, y que cohesionen un poco todo lo demás. Entonces, en los resúmenes que les voy a ir compartiendo, van a tener la bibliografía para cada tema, porque con cada tema, algunos de ustedes no van a poder, por ahí, todos los temas no les van a interesar. Hay temas que les van a interesar más que otros, van a ir viendo para qué lado se van a ir especializando, y bueno, seguramente de algún tema van a querer leer todo, y otros temas van a querer leer lo básico. Sí, va a quedar todo grabado, Sandra. Sí, todo grabado. Y además vamos a tener un grupo de WhatsApp donde vamos a ir viendo las dudas que puedan surgir, y el grupo de Facebook. La idea mía, vamos a ver cómo funciona, la idea mía es el grupo de Facebook para las cartas natales, y el grupo de WhatsApp para las dudas que vayan surgiendo y problemas, y después, bueno, por privado, obviamente me consultan todo lo que necesiten, ¿no? Así que bueno, chicas, ahí les dejé mi número de celular para que me agreguen al WhatsApp, las que no me tienen, o me escriben, o me contestan por el email, que recibieron todo, o en el Instagram me escriben, y con las que ya me vayan confirmando que se suman a la propuesta, arrancamos las clases el miércoles a las 18 horas. Si hay problemas con el horario para algunas, después cuando esté el grupo conformado, podemos ver si dejamos ese horario o lo movemos un poco. Yo puse un horario tentativo porque sabía que por ahí iba a haber de diferentes lugares, y tenemos distintas horas. Así que bueno, después eso lo podemos ir viendo, ¿sí? Pero en principio sería el miércoles 5 de abril, la primera clase, a las 18 horas, ¿sí? Entonces me van escribiendo para ir confirmándome, así yo voy armando, a medida que me van confirmando, ya las voy incluyendo en los grupos de WhatsApp, de Facebook, y ya les voy a ir enviando los libros, y les voy a ir enviando entonces algo de material a la medida que me vayan confirmando. Ah, Sandra, sos de Chile. Sí, hoy una chica que me escribió de Bolivia, que no sé si está por acá, pero no iba a poder estar hoy. Sí, yo promocioné un poco en otros países de Latinoamérica, porque hoy en día tenemos la posibilidad de estar todas conectadas, así que esto es hermoso. Así que bueno, chicas, si no tienen ninguna otra pregunta, me despido, y nos vemos entonces por privado, me contestan, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes, un beso grande por participar. Muchas gracias.